Entonces, esta semana vamos a cubrir unos temas adicionales asociados con la carrera que ustedes escogieron, pero que no forman parte del sílabo que se había presentado al coordinador de la carrera. De todas maneras, tenemos todavía 2 semanas más de clase y vamos en la semana que viene, que tenemos clases regulares, espero que ya tengamos clases presenciales y avancemos entonces en el tema 4, que es el tema de metabolitos secundarios. Vamos a tratar no solamente lo que son los metabolitos secundarios, sino la utilidad que en el área de alimentos tiene los metabolitos secundarios. Vamos a estudiar algunas de las especias que ustedes usan para cocinar y van a tener un ejercicio asociado con ese aspecto de las especias, ¿no? Las especias como metabolitos secundarios, que son las que le dan un sabor especial a la comida, un color, un olor, un sabor, eh, que son muy importantes para poder tener un plato o un alimento preparado con unas condiciones especiales, ¿no? Pero eso como es un tema importante dentro de la asignatura, no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver la semana que viene. Y con eso terminamos el sílabo y continuamos con temas adicionales, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver temas adicionales y voy a empezar con uno que les va a gustar, que se llama eh, obtención de alimentos y su conservación. Vamos a ampliar y me dicen si se ve. Eh, Dime, Kerly o Génesis, si se ve. Sí, sí se ve. Ok. Entonces, Se aprecia. ya. Este tema 5 no existe en el sílabo, porque son temas adicionales, y vamos a compartir entre todos estos aspectos, ¿no? Dice, los alimentos que consumimos pueden ser recolectados del ambiente natural, como los productos pesqueros, pueden ser cultivados o criados en granjas, o procesados en industria una vez que son obtenidos la materia prima. Su conservación dependerá del lugar de procedencia y lo estudiaremos en las siguientes diapositivas. En primer lugar, vamos a ver el ambiente marino. Eh, Recordemos antes de avanzar en esta diapositiva que cuando llegaron los europeos a América, eh, lo que comían, ¿de dónde lo obtenían los indígenas que encontraron aquí en las costas de Manabí? O en lo que es hoy es Manabí, los indígenas, ¿qué es lo que comían ellos? Génesis, ¿se te ocurre? Guailín, Hola, buenos días, profe. ya. Eh, Dime, Comían maíz, ¿comían maíz? Sí, pero, maíz, frijoles, calabaza. ok, pero eh, ¿eso lo cultivaban o lo obtenían del ambiente natural? la verdad es que no sé. Bien, pero hoy en día las comunidades indígenas que están en la Amazonía ecuatoriana, ellos, ¿qué comen mayormente? Lo que han visto ustedes en las en películas o han leído sobre ellos, Me imagino que el maíz y los frijoles y como la calabaza sí lo cultivaban ellos. claro. Pero hoy en día los indígenas que están en la Amazonía, que son indígenas muy primitivos, no son los indígenas que están
en la sierra, que son indígenas industrializados. Tenemos comunidades indígenas en unas condiciones quizás de la edad de piedra, pero qué tipo de alimentación tienen ellos que no es la misma que tenemos nosotros, evidentemente? Se alimentan de lo que les ofrece la naturaleza. ¿Ok? Sí. Ellos cazan monos, cazan aves, cazan dantas, venados, y aparte de la cacería, seguramente tienen algo de agricultura tipo conuco. Ellos deforestan el bosque y siembran, y cuando el suelo se agota, cambian de lugar y se van a otro sitio con mejores Claro, suelos. también dependiendo de la ubicación donde ellos se encuentran. Claro, claro, por supuesto. Entonces, vamos a ver que en el área, en la tierra, los indígenas obtienen su alimento en buena parte de los bosques, pero cuando están cerca de algún río o cerca de algún lago, ellos también obtienen alimentos del agua. Ellos Ujú. capturan tortugas, seguramente caimanes, también, aparte de los Mm, peces, ¿no? Entonces tenemos por una parte la fuente de alimento que la provee la naturaleza, van a ser pues vegetales, frutas, animales, y otra fuente de alimentos son lo que cultivan. En tipo conuco seguramente va a haber los frijoles que mencionaste, pues va a haber también árboles frutales, eh, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en la parte marina, vemos que el mar está dividido por profundidades, ¿no? Entonces, en la zona, lamentablemente la diapositiva está en inglés, he debido ponerla, pero bueno, ustedes tienen que acostumbrarse a leer en inglés también, ¿no? Entonces, water es agua y high es aguas altas, low water es aguas bajas, y esa zona entre agua alta y agua baja es lo que llaman litoral, que es la zona que queda expuesta al aire cuando va la marea. Entonces, durante muchos años, de hecho miles de años, los indígenas obtenían alimentos de la zona litoral. Ahí conocen Liwiki. ¿Alguno de ustedes ha ido a Liwiki? no, No, ninguna chica, ninguno de los No, asistentes. Ok, Liwiki tiene una curiosidad y son los corralitos. Los corralitos son acumulaciones de piedras que los indígenas colocaban en forma de semicírculo con el diámetro hacia tierra. Entonces ellos colocaban un semicírculo de piedras, luego otro más adentro, luego otro más adentro, de tal manera que cuando bajaba la marea, en esos corralitos se quedaba acumulada el agua. Y allí quedaban acumulados pues peces, cangrejos, langostas, camarones, y como la marea estaba baja, ellos podían ingresar a las pequeñas lagunas que se habían formado con esas acumulaciones de piedra y obtenían alimento muy fácilmente, porque lo tenían con la mano. Inclusive levantando piedras uno puede obtener cangrejos, erizos de mar, pepinos de mar, y como ya mencioné, caracoles. Entonces, estos corralitos eran una fuente de alimentación para los indígenas que estaban en la costa de Manabí y lo usaron durante miles de años. Hoy en día todavía podemos ver los relictos de los corralitos en esa zona del Iwiqui. El Iwiqui queda un poco más allá de Santa Marianita, hay que pasar San Mateo y uno sigue bajando hacia Santa Elena, y el Iwiqui pues tiene una carretera un poco desviada de la carretera principal, pero es una playa muy bonita. Realmente esta comunidad de Liwiki es una comunidad de pescadores, pero también tienen un desarrollo turístico importante. Ellos mantienen muy bonita su playa, hay buenos comedores y las casas son vistosas. Eh, las casas están bien pintaditas. Entonces, ojalá que tengan alguna chance de ir a Liwiki para conocerlo y disfrutar pues de una buena comida y también poder visitar los corralitos, ¿no?
Ok, entonces vemos que en esta zona, entre la alta marea y la baja, la zona del agua, de aguas altas, aguas bajas, por la marea, tenemos una zona importante para la provisión de alimentos que durante miles de años usaron los indígenas que ocupaban el territorio que hoy es Manabí, ¿no? Luego tenemos la zona nerítica y la zona oceánica, ¿no? La zona nerítica es la plataforma continental. Llega hasta unos 200 metros de profundidad y allí pues ocurren muchas pesquerías. Por ejemplo, la pesquería de Pinchagua, la pesquería las especies de pesca blanca, que son carita, camotillo, sierra. Los pescadores pues usan distintos artes de pesca, algunos son artes de pesca que van por el fondo, como el palangre o las nazas, que son jaulas con carnada, que se colocan en el fondo del mar y los peces y los cangrejos o las langostas pues entran a comérselo y luego no pueden salir. Entonces, en la zona nerítica, en la columna de agua, pues tenemos la pesca con tendedor, con cortinas, unas cortinas que se colocan en el mar y los peces tratan de atraparla, de atravesarla y se quedan enredados en la cortina. Es un sistema tradicional pesquero aquí en Ecuador que se da en esta zona nerítica. En la zona oceánica tenemos las grandes profundidades que pueden ir hasta Normalmente el mar tiene unos 2.000, 3.000 metros de profundidad, pero hay unas fosas muy grandes que pueden tener mucho más profundidad. Por ejemplo, al sur de Japón tenemos la fosa más profunda que conoce la Tierra, que son la fosa de las Marianas, que tiene 11 kilómetros de profundidad, 11.000 metros, ¿no? Entonces, vemos cómo en la figura la temperatura va bajando. Fíjese que hasta 700 metros tenemos 10 grados centígrados. En la zona de arriba, en la zona superficial, tenemos 28 grados, que es la temperatura normal del aire. En estas zonas tropicales, hacia las zonas de los polos, pues la temperatura va bajando hasta que casi se hace menos a cero, aunque como tiene tanta sal, el mar, pues el agua no se congela, aunque esté por debajo de cero. Entonces vemos que con la profundidad la temperatura desciende y a 2.000 metros tenemos 4 grados centígrados, que es la menor temperatura que existe en el mar, porque por encima de 4 grados el agua flota y por debajo de 4 grados también. Recuerden que el hielo flota. Entonces la densidad máxima que alcanza el agua es a los 4 grados centígrados y se consigue alrededor de los 4.000 metros, ¿no? Desde ahí hacia abajo, el agua mantiene su temperatura porque cuando el agua disminuye, se hace hielo, o cuando sube de 4 grados, el agua es menos densa y flota. Por lo tanto, las profundidades del mar no están a 0 grados, están a 4 grados. Bien, entonces en estas zonas oceánicas se dan pesquerías de tipo pesca con cerco, como pescan los barcos de Manta. Tenemos muchas embarcaciones atuneras que operan en esta zona, utilizan pues redes de cerco, ellos detectan el cardumen con los helicópteros. El helicóptero que lleva el barco, el helicóptero anuncia en la posición donde está el cardumen, el barco se traslada para allá y lo cercan con unas redes muy grandes que tienen casi 2 kilómetros de longitud y 100 metros de profundidad. Entonces ahí los barcos cerqueros capturan el atún y luego lo acumulan durante 1 a 3 meses, que es lo que duran las campañas en mar abierto, y lo traen a tierra, donde va a ser procesado en las plantas enlatadoras de atún o lo exportan y va a ser procesado después en otros países, ¿no? Entonces, bueno, estas son las zonas del mar donde obtenemos pues, los recursos pesqueros de todo el mundo. Eh, Hasta los 200 metros de la superficie, 200 metros, hay luz. Por debajo de 200 metros no hay luz. Entonces los fondos oceánicos son completamente oscuros. Eh, las especies suelen ser eh, de color rojo, los camarones, porque la luz roja es la que penetra menos en estas zonas. Por lo tanto, estos animales, aunque se verían absolutamente negros, ¿no? Cuando uno los ve debajo del mar, aunque son rojos intensos, como no hay luz roja que penetra esas profundidades, ellos se ven negros.
Bien, entonces los alimentos acuáticos de origen pueden ser obtenidos por recolectores que operan sin embarcación, con embarcaciones costeras de pequeña altura o por embarcaciones industriales. A la derecha vemos un par de señoras con unos tachos en la mano y unos palos, ¿no? Esos palos, estas son recolectoras de concha. La concha la ven aquí a la derecha. ¿Y para qué creen que son los palos? ¿Se les ocurre? ¿La concha dónde vive? Oye, no los veo y no los puedo. Los palos le servirían para sacar las conchas. Bueno, los palos les sirven no tanto para sacar las conchas, porque las sacan con la mano, sino para detectar dónde hay conchas. Ya, ok. Entonces ellos meten el palo en el fango. Si sienten que hay piedras o que el palo no entra bien, es porque hay concha, entonces meten la mano y sacan la concha. A la izquierda abajo vemos a un trabajador, un pescador, recogiendo cangrejos y los cangrejos los tenemos aquí en esa ristra. Dice que 10.000 personas recolectan cangrejos aquí en Ecuador. Vemos que el pescador tiene las ristras de cangrejo, él está amarrando unos cangrejos allí, ¿no? Entonces, el cangrejo azul viene de Esmeraldas, el cangrejo rojo viene de Guayaquil y El Oro, para abastecernos aquí en Puerto Viejo, ¿no? Entonces, los recursos obtenidos en conversiones costeras son, por ejemplo, la sardina, los pequeños peces pelágicos como la sierra, el bonito, la pesca blanca, que llamamos pesca blanca, son aquellos que se pescan con anzuelo, ya sea con anzuelo en línea o con un palangre. Y tenemos los camotillos, la carita, la sierra, el jurel, la curvina de roca, el culón, los camarones, la langosta y las ostras, ¿no? Ahí vemos un pequeño, abajo vemos las pequeñas embarcaciones de fibra que se dedican a la pesca de estos recursos y arriba a la derecha vemos un barco sardinero de pequeña eslora, o sea, es un barco no muy grande. Fíjense que tiene un barquito atrás, ¿verdad? Y tiene una red negra con un montón de flotadores, ¿no? Entonces, la manera como opera este barco es que suelten el barquito que está atrás con la punta de la red. El barco se para al lado del cardumen de sardinas y el barquito rodea el cardumen y le vuelve a pasar al barco a la punta de la red. El barco tiene un winche que va a recoger la red y hace la bolsa, de tal manera que toda la sardina queda embolsada en esa red y luego van sacando la sardina con un colador grande que se llama chinguillo y la meten en la bodega. Estos barcos no usan hielo, desgraciadamente. Aquí en Ecuador no usan hielo. En Venezuela sí usan hielo, pero en Venezuela no tenemos barcos industriales. Lo que tenemos en Venezuela son barcos artesanales porque la sardina está restringida a la pesca artesanal. Aquí en Ecuador no tiene esa restricción y podemos pescarla con barcos industriales. Luego vamos a ver las embarcaciones industriales, ¿no? Lo anterior eran embarcaciones artesanales. ¿Por qué se llaman artesanales? Porque los artes de pesca, las de abajo a la izquierda, los artes de pesca son manejados manualmente. Es decir, no hay winche, no hay una máquina que los apoye, ellos todo lo hacen a mano, recogen, tiran en las redes, las cortinas, el palangre. El palangre es una línea de nylon muy larga, puede tener 1 o 2 kilómetros de largo y cada 25 metros hay un anzuelo. En el anzuelo se le pone carnada. Ese palangre o va por el fondo o va por la superficie del mar. Los recursos que se pescan cambian según donde coloquemos el palangre, ¿verdad? Si lo colocamos en el fondo, pues vamos a tener especies como en las curvinas, va a haber tiburones. Si lo colocamos en la superficie, pues va a haber especies como también tiburones, pero va a haber sierra,
haber dorado, especies que llamamos pelágicas, porque están en la columna de agua nadando, ¿no? Entonces, estos son los barcos artesanales. Insisto, el sistema de manejo del arte de pesca es manual. El barco que vemos arriba, el sardinero, es un barco, antes eran artesanales, ya no, ahora lo declararon industriales porque tienen un winche para poder operar el arte de pesca, ¿no? Entonces, aquí vemos un barco palangrero, atunero, vemos cómo tiene un palangre que ha lanzado, ve unas boyas con unas banderitas y entre boya y boya hay un montón de anzuelos con carnada que buscan pescar estos peces, estos atunes que estamos viendo allí, pero también pescan picudos, tiburones y a veces caen tortugas y pájaros. Esto constituye un problema cuando el palangre está muy cerca de la superficie. Los pájaros tratan de comerse los peces que fueron capturados y quedan ensartados en el anzuelo también. Eh, a la derecha vemos un barco atunero cerquero, como los que están operando frente a Manta, y abajo vemos que el barco ha lanzado la red, ha acercado el cardumen y empieza a recogerlo y con un colador igual va sacando los atunes de la red y los va metiendo en la bodega. Estos barcos, como pueden pasar hasta entre un mes y 3 meses de campaña, usan unas cubas muy grandes eh, en el barco que están llenas de agua de mar. Esa agua de mar le ponen más sal para que esté muy salada y no se congele. Entonces, aún a menos 30 grados centígrados, el agua está muy fría, pero no se congela porque tiene mucha sal. Y de esa manera el atún permanece congelado casi inmediatamente que sale del agua, ¿no? Aquí vemos los barcos de arrastre. Los barcos de arrastre tienen este par de redes, algunos son un poco feitos, como dijimos arriba, tienen estas plumas, estos pescantes, estos palos, no son tubos realmente, ¿no? Para poder mantener las redes lo más abiertas posible. Entonces, con estos portalones de madera, eso hace que la red permanezca abierta mientras el barco está operando. Esta red toca fondo y tiene una cuerda con plomos y otra cuerda arriba con flotadores. Pero las redes no levantan mucho, usualmente 1 o 2 metros nada más levanta la red del fondo, ¿no? Están orientadas a camarones, merluza, la flota ecuatoriana cambia de red, si pone una red con un hueco grande entre nudos, pues captura peces. Si pone una red con un hueco pequeña, por ejemplo de 5 centímetros entre nudo y nudo, captura camarones. Entonces ellos simplemente cambian de red y orientan su pesca hacia algún tipo de recurso, camarones o peces. Si son camarones, ellos van a operar a unas profundidades de 30 a 60 metros. Si son peces, como las merluzas, pueden pescar hasta 300 metros de profundidad. Bien, los alimentos que vienen de fincas. Aquí son pues cultivados, el productor acomoda la tierra para prepararla y permitir que la semilla, las raíces que salen de la semilla penetren bien en el suelo, suelen fertilizar o usar abonos orgánicos. Eh, Hoy en día, pues, los productores están tratando de volver a lo tradicional, a la siembra con restos vegetales que se pudren y liberan los minerales en lugar de usar abonos químicos. Pero hay de todo. Entonces, aquí vemos pues tomates, pimentones, mango, cebolla, eh, que son distintos cultivos. Algunos se llaman cultivos de ciclo corto y otros cultivos permanentes. El mango, por ejemplo, el coco, la papaya, son cultivos permanentes porque esto duran años. Un mango uno lo siembra y el mango va a estar dando fruto durante muchas décadas. La papaya quizá no da durante tantos años, pero igual es un cultivo permanente. El coco, uno lo siembra y a los 4 años empieza a producir. Igualmente el cacao.
se siembra y entonces las primeras mazorcas pueden que surjan a los 2 o 3 años, pero el cacao realmente es muy productivo a partir de los 4 años, ¿no? Entonces tenemos que diferenciar eso, el tipo de cultivo. Son cultivos de ciclo corto que duran apenas unos de 3 a 4 meses, como el pimentón, el tomate, la cebolla es más corta, la cebolla apenas unas cuantas semanas y ya tenemos la cebollita para recoger, ¿no? En la parte de cárnicos, en el Ecuador, pues tenemos varios millones de cabezas de ganado. La mayor parte son pollos que se crían en granjas por todo el Ecuador, en la sierra y en la costa y en la Amazonía. Luego tenemos cerdos, como los vemos arriba a la derecha, en un camal. Y a la izquierda vemos los canales de vacas, las vacas picadas por la mitad, que están listas para ser llevadas a las carnicerías, donde el animal va a ser despostado para poder vender esa carne, ¿no? Entonces, las granjas eh, están situadas por todo el Ecuador, y tienen unas condiciones pues, específicas para cada animal. Si son pavos, pollos, gallinas, las gallinas pueden ser gallinas ponedoras, eh, que ponen huevos, o pollos de engorde que lo que van a producir es carne. El pollo tiene una duración de unos eh, 40 días. O sea, de que es pollito hasta que lo vendemos como de 2 kilos, de 2 a 3 kilos, transcurren 40 días. Y las gallinas ponedoras empiezan a poner a los 90 días. Ellos a los 3 meses empiezan las gallinas a poner y van a estar poniendo durante algunos meses, ¿no? Eventualmente la gallina pues deja de poner con tanta eficiencia y ya entonces decidimos desincorporarla y sustituirla por otra más joven que nos produzca suficientes huevos, ¿no? Las gallinas suelen poner un huevo diario, pero no todas las semanas ponen, de la semana de 7 días ponen 6 huevos. Eh, los cerdos se crían, perdón, en ambientes cerrados. El- las cerdas tienen unos corrales donde se amamantan a los cerditos, pero están restringidas de movimiento. Es un poco cruel la situación. El problema es que las cerdas suelen ser muy grandes y matan a los cerditos porque los aplastan. Entonces, por eso se colocan unos corrales especiales para que la cerda se pare, se siente, se acueste, pero los cerditos están a un lado y ahí se minimiza la mortalidad por aplastamiento. Los cerditos luego se destetan a las pocas semanas y se envían a granjas donde los van a criar hasta que tengan la talla que están viendo allí. Eh, Eso pues, un cerdo puede tardar unos meses, ¿no? Unos 9 meses, 10 meses en alcanzar la talla comercial de unos 40, 60 kilos, ¿no? Eh, los animales reproductores son mucho más grandes y se mantienen en condiciones especiales, ¿no? Eh, Hoy en día se usa mucho la inseminación artificial, donde se toma el semen del cerdo o del toro y se insemina a la vaca o a la oveja o a la cabra o a la cerda. De tal manera que se tiene control por parte del ganadero de la calidad del semen que se va a usar. El tipo de macho que se está usando. Usualmente los machos son seleccionados por sus cualidades para producir carne, para producir leche, aunque el macho lo que hace es proveer elementos genéticos. Pero justamente es esa genética la que permite que la granja esté operando en condiciones de mejor calidad y pueda competir con las otras granjas. Bien, las vacas se mantienen un tiempo en las noches, usualmente se las encierra en establos, pero durante el día se les permite que pastoreen. De esta manera, el alimento lo provee la naturaleza. Sin embargo, el productor eh, siembra pasto, siembra un pasto de cierta calidad y tiene las parcelas divididas en segmentos.
De tal manera que yo tengo, a lo mejor tengo 100 unidades de ganado entre vacas y toros, pero las vacas están por un lado y los toros están por otro. Nunca están mezcladas para evitar que se mezclen indiscriminadamente y tengan relaciones sexuales y me estén produciendo terneros, pero yo necesito tener un control de la calidad genética del ternero. Por eso es que los toros y las vacas se mantienen separados y cada día se llevan a una parcela determinada. De tal manera que yo tengo un conjunto de parcelas, a lo mejor tengo 10 parcelas, el día uno voy a la parcela uno que puede tener varias hectáreas, luego el día 2 pongo a las vacas y los toros en otra parcela distinta y así voy rotando. De tal manera que yo siembro el pasto en esa parcela, un pasto de calidad que me da cierto contenido de proteína que me interesa para acelerar el crecimiento del ganado. Entonces vemos que la tecnología de producción de cada uno de estos animales, pollos, gallinas, cerdos o vacas o cabras o ovejas, es particular a cada animal y se trata de mejorar la raza, mejorar la tecnología para que el animal produzca o más carne en menos tiempo o más leche en menos tiempo. Bien, esto es lo que se refiere a producción de alimentos. Entonces, vemos que los alimentos pueden ser obtenidos en la naturaleza directamente, como todavía hacen nuestros indígenas, o producidos en granjas, ya sea granjas animales o granjas vegetales. Eh, en el caso de ustedes, como ingenieros de alimentos futuros, pues tienen que preocuparse de varias cosas. La primera, ¿quién me provee la materia prima que me interesa para el producto que yo necesito procesar? Mayormente ustedes van a trabajar como procesadores de alimentos. Eh, Algunas veces el procesamiento involucra solamente la conservación, sin mayor procesamiento. Así se hace, por ejemplo, con los guineos. Los guineos, los plátanos, se obtienen en granjas grandes, gigantescas granjas que tenemos aquí en el Ecuador, porque somos el primer productor mundial de musáceas. Las musáceas de la familia de los plátanos y los guineos. Y el tratamiento que se le da es muy elemental. Se recoge el racimo, se separa en manos, que es como se va a vender, aunque se puede vender en racimos, pero también más que el racimo se pone en cajas. El racimo se separa en manos, se lavan, se colocan en cajas, en cartones y se exportan por barco, ¿no? Entonces, eh, fíjense que allí no hay procesamiento, aunque uno pudiera trabajar en un procesamiento. Por ejemplo, las chifleras. Las empresas que producen chifle compran plátano verde en su gran mayoría para producir los chifles o compran plátano maduro para producir los chifles dulces. Eso lo han visto ustedes, ¿no? Entonces ese procesamiento es aparte de la empresa exportadora. Aunque también pudiéramos exportar chifle, pero mayormente el Ecuador exporta guineos verdes y plátanos verdes. Génesis, ¿por qué piensa que solamente se exportan los plátanos verdes? ¿Por qué no se exportan plátanos maduros? Génesis, abre el micrófono. Dígame, ¿Por qué crees que dígame, hijito. por qué se exportan plátanos maduros solamente? No se exportan plátanos verdes, no se exportan plátanos maduros. Porque se dañarían los plátanos maduros, es decir, son más frágiles que los plátanos verdes. Es correcto. El plátano, los guineos y los plátanos se van a madurar en el país de destino. Ujú. Es Eh, decir, ya no llegarían al mismo estado, ya llegarían ya dañados. en puré. Se dañarían. En puré. Eh, De hecho, puré. si uno quiere madurar los guineos y los plátanos, le puede colocar, los envuelve en plástico y el etileno es una hormona que liberan las células del plátano y estimula la madurez. Entonces, el etileno también es producido por unas piedritas de carburo de calcio
Eh, en mis tiempos, cuando mi padre compraba un racimo de plátanos, lo llevaba a casa, lo metían en una funda plástica y le colocaban unas piedritas de carburo. El carburo, en contacto con el aire, con el agua del aire, se convierte en etileno, eh, y el etileno produce una maduración muy rápida de los guineos, de las musáceas, ¿no? El problema es que si yo tengo un racimo y los se maduran todos a la vez, pues no me va a dar tiempo a comérmelo. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado cuando uno usa el etileno para la maduración, porque si se me van a madurar demasiadas unidades de guineo o de plátano, no me los voy a poder comer todos y se van a empezar a dañar. Pues esto tiene una vida útil determinada, muy, muy corta, ¿no? Bien, entonces vemos que hay frutas como el mango, el aguacate, eh, se exportan verdes por la misma razón que Génesis mencionó. Son maduras, son muy frágiles y suelen dañarse. Sin embargo, las manzanas, las peras, los duraznos, los albaricoques, las ciruelas, todas se exportan maduras, pero se colocan en unas cajas especiales con unos huequitos, unas funditas, semifunditas, donde va a ir colocado la fruta, de tal manera que no se dañe. Entonces, este sistema de conservación de frutas verdes o maduras es algo que ustedes van a trabajar como ingenieros de alimentos, eh, aunque el procesamiento que estamos viendo que se le da a esa fruta son muy elementales, ¿no? Más que todo un problema de manejo, ¿no? Cuando hablamos ya de alimentos pesqueros, como lo mencionamos, o alimentos cárnicos, ya ahí tenemos que involucrarnos en la conservación del producto cárnico, ¿no? Cómo usar la cadena de frío para que la carne de cerdo, la carne de pollo, la carne de ganado o el pescado llegue bien a su destino. Entonces, eso es otro elemento que ustedes tienen que dominar, cómo son las técnicas de conservación de los distintos tipos de productos cárnicos. Hay algunos que se podrán congelar, otros pues no se van a poder congelar. Más bien tenemos que trabajarlos a temperatura de menor a 4 grados para que llegue bien a su destino, ¿no? Pero el pescado, en buena parte, la podemos trocear, prepararlo en trozos de pequeño tamaño y lo envolvemos en plástico, lo guardamos en una funda que se puede congelar o se puede hacer vacío. Entonces tratamos el pescado en atmósferas modificadas. Este tipo de tecnología la vamos a estudiar cuando ustedes lleguen a noveno semestre, que es la materia se llama procesamiento de productos pesqueros, que es la que dicto, y bueno, todavía van a faltar 4 años para que lleguen hasta allá, ¿no? Pero yo creo que no les dictaré la materia porque en año y medio me jubilo, ¿no? Bien, entonces, finalmente tenemos los productos altamente procesados, por ejemplo, el atún en lata, el pollo esmechado o el paté de pollo, el paté de camarón, que ya son productos que se elaboran en una empresa, de tal manera que tomamos en la materia prima, la mezclamos con especias o productos vegetales y hacemos una pasta para untar, como pudiera ser el paté de atún, ¿no? O el paté de pollo, las salchichas, los embutidos. Ya estos son productos que requieren alto procesamiento, los lácteos, los quesos, el yogur, eh, las mermeladas, la, entonces, las sopas Maggi, que son pulverizadas, se prepara la sopa y luego se hace evaporar el líquido con que se preparó la sopa y queda el polvo que cuando lo volvemos a mezclar en agua, pues restituye la sopa. Entonces, este tipo de productos ustedes lo van a ir entrenándose cómo se producen en distintas materias, ¿no? Em, que es la parte interesante, cómo no solamente dominar el procedimiento para transformar una materia prima en un producto terminado, que pudiera ser un queso o un yogur o una mermelada, sino también cómo preservarlo.
que son preservantes, en el caso, la miel, por ejemplo. Brittany, ¿por qué la miel no se descompone? La puedes dejar abierta encima de la mesa una semana y no le pasa nada. Brittany no nos quiere ayudar. Yani, ¿se te ocurre? No. Yani David tampoco nos quiere ayudar. A ver, Génesis, que tú sí te animas. ¿Por qué crees tú que la miel no le pasa nada aunque la dejes destapada en la mesa? Porque mm, ¿Qué descompone los alimentos? Génesis. ¿Qué tipo de organismos descomponen los alimentos? sería porque contiene muy poca agua. La miel, digo, ¿no? Básicamente sí, solo que ese es un concepto que ustedes todavía no les he explicado, que es la actividad de agua. Eh, una cosa es el agua que contiene un alimento y otra cosa es el agua que está disponible para las bacterias. Por eso te pregunto, ¿qué descompone los alimentos? Tiene que ser algo que utilice el alimento y lo transforma para su propio beneficio. En el caso de las bacterias, las arqueas y los hongos son tres organismos distintos que me transforman el alimento y me lo descomponen. Pero también Eh, las bacterias, ¿no? las bacterias, las arqueas y los hongos. Las bacterias y las arqueas son protistas, son organismos que no tienen organelos, pero son muy primitivos pero tienen una capacidad de descomposición impresionante. También en el caso de las harinas, eh, tenemos otros organismos como los insectos, los gorgojos, que pueden afectarnos las semillas. Tenemos también las ratas, que van a entrar a comerse a los graneros, donde acumulamos arroz o maíz o cebada. Entonces, estos animales van a tratar de comerse el alimento, ¿no? La semilla. Y entonces también vamos a tener que estar peleando contra ellos, ¿no? Entonces, ustedes como ingenieros de alimentos y control de calidad de las empresas procesadoras tienen que dominar todas estas técnicas, no solamente las técnicas de procesamiento, sino también las técnicas de conservación. Entonces, la miel no se descompone porque tiene muy poca agua. El azúcar de la miel está en tal concentración que aunque le caiga una bacteria encima, que le va a caer, porque las bacterias están en el aire, las esporas de las bacterias Ujú. están en el aire, las bacterias de hongo están en el aire, pero le cae a la miel y lo que hace es que se deshidratan, porque la miel tiene tanta concentración de azúcar que extrae el agua de la bacteria y la deshidrata. Entonces no hay manera que la miel se descomponga, ¿no? Bien. eh, bien. Vamos a seguir con bueno, estamos hablando entonces de las materias primas, el procesamiento elemental de las frutas, el procesamiento intermedio al que se somete a las carnes para preservarlas y que lleguen a su destino, y luego el procesamiento intenso, que es la preparación de productos especiales como enlatados, quesos, yogures, eh, jugos de frutas, mermeladas que ya requiere que la fruta sea transformada, mezclada con otros procesos, con otros elementos, como aumentar la cantidad de azúcar, agregarle color para que la mermelada tenga un color atractivo, si la fruta acaso no lo tiene por naturaleza. Entonces vemos que ustedes tienen que involucrarse en la transformación de en la conservación de los productos, en su transformación y también en el resguardo ambiental. Las siguientes diapositivas vamos a ver que las empresas productoras de alimentos también causan un impacto ambiental y debemos entonces estar al tanto de cómo minimizar el impacto ambiental que causamos cuando estamos manejando una empresa de alimentos. Vamos entonces a las siguientes diapositivas.
Yani, dime si se ve. Sí, Ok, entonces vemos que el impacto ambiental de la industria procesadora de alimentos. La instalación de industrias suele hacerse en áreas específicas de las ciudades zonificadas para este propósito. En el caso de Puerto Viejo, tenemos que la mayoría de las casas están en el centro de la ciudad y tenemos a la entrada de Puerto Viejo una gran empresa que se llama la que fabrica la mermelada, la mayonesa, la mostaza. ¿Cómo se llama Génesis? Que está cerca de la redoma de las banderas. San algo. no me acuerdo, profesor, la verdad. Pero sí identificas la empresa. Sí, sí, sí sé dónde queda. Ok, entonces esa zona que está a la entrada de la ciudad, está alejada del centro, es lo que la municipalidad del GAT Puerto Viejo ha dispuesto para crear empresas, porque en las empresas hace falta, producen ruido, movilizan grandes camiones, entonces eso sería dificultoso que estuviera esa empresa en el centro de la ciudad, porque tendría que mover esos grandes gandolas llenas de trailers, que se dificultaría su circulación por la ciudad, ¿no? Entonces, por eso las instalaciones industriales se suelen colocar en sitios específicos de las ciudades donde van a tener vialidad adecuada. El peso de los camiones es distinto del peso de los vehículos. Entonces, las calles de la ciudad están dispuestas para que funcionen con vehículos y autobuses, pero no con gandolas, con trailers gigantescos, porque estropearían las calles de la ciudad, ¿no? Entonces, de nuevo, también el suministro de agua, suministro de electricidad, suministro de gas. Las industrias requieren esos servicios y los GAT del Ecuador, pues disponen áreas de la ciudad donde van a estar instaladas las industrias y van a tener los servicios que ellos requieren, causando el menor impacto posible a la colectividad de la ciudad. Ok, entonces, los mayores impactos están asociados a uso de energía, requerimiento de agua potable y disposición de las aguas servidas, emisiones de gases y olores, producción de ruido, aumento del tráfico en peso y volumen en las ciudades y carreteras. Eh, Cuando uno pasa cerca de, del Parque del Atún, en Manta, entre Manta y Jaramijó, hay zonas que huelen muy feo, eh, producto de los productos pesqueros que elaboran. Entonces, esos gases que se liberan, que son malolientes, pues no deberían estar dentro de una ciudad. Por eso, una de las razones que las empresas pesqueras, las empresas procesadoras procesadoras de productos alimenticios, suelen estar fuera de las ciudades, ¿no? Las industrias utilizan gran cantidad de energía, tanto eléctrica como de combustibles fósiles, gas, gasolina o gasoil. Algunas empresas generan su propia electricidad o tienen plantas para suplirse en momentos en que la red eléctrica nacional no estuviera disponible. Bueno, esto ya lo vimos en carne propia hasta el 20 de este mes, que el presidente ya decidió que no nos siguieran cortando la luz, ¿no? La producción de energía a base de combustibles fósiles, el uso de vehículos o gasolina, gasoil o gas, las plantas de cemento, los rumiantes, los volcanes, la descomposición de la materia orgánica y la tala y quema de bosques ha generado una elevación de la concentración de CO2 en la atmósfera, que ha conducido al aumento del efecto invernadero y al calentamiento progresivo del planeta, con consecuencias devastadoras. Aquí vemos el ciclo de la energía. La energía fundamentalmente viene del sol. La energía de la luz solar entra a la atmósfera, parte de la energía se refleja de vuelta al espacio, se llama el albedo. La mayor parte de la luz solar golpea la superficie de la Tierra y se convierte en calor. El calor se irradia de regreso a la atmósfera. Aquí lo vemos. La mayor parte del calor se irradia de regreso al espacio y parte del calor atmosférico se retiene mediante gases de efecto invernadero. Aparte, pues vemos que las centrales eléctricas, los volcanes, los incendios forestales, los hogares, las vacas,
las emisiones de vehículos, todo están liberando CO2. Entonces, les pregunto, ¿cómo funciona un invernadero? ¿Lo han visto en alguna oportunidad, un invernadero? Génesis, ¿nunca han visto uno? No. Bien, ok, entonces imagínense una casa donde las paredes y el techo son de vidrio o de plástico. Entonces, la luz entra como luz visible y dentro del invernadero calienta las mesas, calienta las plantas que tenemos allí, pero cuando un objeto se calienta, emite luz en una longitud de onda diferente. A mí me entra luz visible entre 400 y 700 nanómetros de longitud de onda, pero cuando sale, cuando el cuerpo se calienta y emite la luz de vuelta hacia la atmósfera, la emite como luz infrarroja, es decir, más de 800 nanómetros de longitud de onda. Entonces, el cristal que forma las paredes del invernadero permite el paso de la luz solar, ya lo repito, de 400 a 700 nanómetros, pero impide el paso de la infrarroja por encima de 800 nanómetros. Entonces, entra luz, pero no sale. No sale la luz que me produce, la luz que me produce calor. A fin de cuentas, el calor es energía. Entonces, vemos que el invernadero tiene por naturaleza esa propiedad. Permite el paso de la luz solar y impide la devolución de la luz en forma de calor. Entonces, esa luz se acumula en el invernadero y el invernadero, por tanto, es calientito adentro, mientras que afuera puede ser frío. Entonces, esto les da una idea de que en la atmósfera no tenemos vidrio, pero tenemos CO2. Ese CO2 se va a comportar como si fuera una lámina de vidrio, porque al igual que el vidrio, permite el paso de la luz solar, pero impide que la luz infrarroja se salga y la retiene. Entonces, eso se llama efecto invernadero. ¿Entendió? Alguien tiene abierto el micrófono y no. Cierra el micrófono. Ya, yo lo cerré de Génesis. Bien, continuamos. Entonces, les pregunto si se entendió lo que es efecto invernadero y por qué se produce. Aileen, ¿se entendió? Aileen, abre el micrófono. Brittany, Ruby. Bueno, nadie quiere contestar. Yo no sé si están ahí o le estoy hablando solamente al Yo micrófono. sí entendí, profesor, yo sí entendí lo que quise explicar. Bueno, seguimos. Sí entendí. Entonces, el carbono, ¿cómo es el ciclo del carbono en la naturaleza? Vemos que el carbono existía desde hace mucho tiempo porque uno de los productores de carbono son los volcanes. Eh, Cuando no había plantas en la Tierra, los volcanes sí existían y provocaban una cantidad de CO2 que se acumulaba en el aire. Pero una vez que las bacterias empezaron a fotosintetizar, consumieron el carbono, tomaron el oxígeno del agua y lo liberaron hacia la atmósfera. Y con presencia de la luz podían producir carbohidratos. Entonces, la fotosíntesis es lo que permitió que la atmósfera terrestre pasara de una condición de ausencia de oxígeno a una condición de abundancia de oxígeno, al extremo de que 21% de los gases en la atmósfera son oxígeno. Entonces, eh,
Vamos ahora a ver que la planta me consume el oxígeno por fotosíntesis, me lo transforma en carbohidratos, los carbohidratos son ingeridos por las bacterias y por los animales. Estos animales, pon tú, un conejo come plantas, el zorro, o en este caso un lobo, come conejos. Eso es su cuerpo, cuando ellos se mueren, se descomponen. Esa descomposición va a provocar que el CO2 vuelva otra vez a la atmósfera, ¿no? Por otra parte, tenemos que durante, hace millones de años, de hecho hace 400 millones de años, durante el Cámbrico, eh, había pues muchos árboles, una gran biomasa. Esos árboles quedaron sumergidos en sedimentos y formaron petróleo y gases, que son los combustibles fósiles que estamos usando hoy en día, pero provienen de esa época, de hace 300, 200 millones de años, cuando se formaron estas grandes acumulaciones de materia orgánica y se convirtieron en petróleo. Entonces, la quema de combustibles también lleva pues, al aumento de CO2 en la atmósfera, la respiración de los animales, eh, los incendios que destruyen materia orgánica, y luego el CO2 también forma parte de, o se disuelve en el agua, y va a formar pues el ácido carbónico que va a ser usado por los cangrejos, las langostas, las ostras, las almejas, muchos otros organismos para para producir sus huesos. Entonces, eh, de esta manera vemos que el CO2 es absorbido por las plantas, absorbido por el agua y eventualmente pues es devuelto a la atmósfera por la respiración, por la descomposición de los organismos eh, y por la quema, ¿no? Pero sin embargo vemos las consecuencias del aumento de CO2 en la atmósfera terrestre. Fíjense, en el año 60, 1960, teníamos la temperatura promedio global, estaba en el año 60 13,9. eh, Fíjense cómo la temperatura promedio global ha ido subiendo hasta que en el año 2008 teníamos 14,4. Así pasamos de 13,9, casi 14, a 14,4, casi 14,45. Es decir, subimos 0,55 grados entre el año 1960 y 2008. Perdón. Es decir, el ambiente, el mundo se está calentando. Eso es lo que el gráfico me está diciendo. Y lo hace de una manera lineal. Ahora, yo quiero el CO2. Fíjese abajo la línea azul. Yo tengo que en el año 60 el CO2 estaba en 320 partes por millón, 12 miligramos por litro. eh, y como fue subiendo progresivamente, casi en forma no exponencial, pero sí lineal, hasta el año 2008, que teníamos 380. O sea, pasamos de 318 a 380 en 1, 2, 3, en 4 décadas. En 40 años subimos de 316 a 385 partes por millón. Es decir, no hay duda que el CO2 se está acumulando y en la medida que más se acumule, pues la Tierra se va a calentar más porque el CO2 está actuando reteniendo la liberación de gases de luces infrarrojas, la estamos reteniendo y se mantiene entonces en la superficie terrestre y cada vez el mar se calienta más, los fenómenos climatológicos son más devastadores, mayor huracanes, y mayor número de huracanes y más intensos, ¿no? Entonces, aquí dice, arriba a la derecha, dice aumento proyectado de la temperatura global, ¿no? Dice, las proyecciones del Instituto del Cambio Climático para el siglo XXI se basan en tres diferentes escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero. Las líneas de datos azul y verde son proyecciones
con base al crecimiento alto, moderado y sustancialmente reducido de emisiones de gases de efecto invernadero, respectivamente. Incluso bajo las suposiciones más optimistas, se predice que un aumento continuo en el calentamiento global, el cambio de temperatura del mundo, se expresa en relación con una línea de referencia de 0 grados de cambio. La línea, con, la línea de referencia es la temperatura promedio del año 1980 a 1990, datos tomados del Instituto del Cambio Climático, ¿no? Entonces, ok, lo que nos dice la gráfica es que tengo tres escenarios, uno muy pesimista, que es la línea roja, uno más optimista, que es la línea verde, y uno intermedio, que es la línea azul. Bien, vamos ahora con el ciclo del agua. El agua está en los mares, en los lagos, y ese agua eh, se evapora en el océano, producto de la acción del viento y la temperatura. La evaporación del océano hace que el vapor de agua en la atmósfera se incremente. Ese vapor permanece en el aire, pero cuando el aire choca contra la montaña, el aire sube y se enfría. Al enfriarse, la cantidad de agua que retiene el aire no se puede mantener y precipita en forma de lluvia. Entonces, eh, yo tengo que también la evaporación de la tierra y transpiración de las plantas me está provocando un aumento del vapor de agua en la atmósfera, igualmente la evaporación de lagos y ríos. Esto también me provoca un aumento del CO2, del agua en la atmósfera. Finalmente, tenemos la infiltración en el suelo, producto de la percolación cuando se riegan las plantas o la filtración del suelo, que es normal que ocurra, ¿no? Y luego tenemos la estación de agua para agricultura, que yo puedo bombear agua de un pozo, la pongo en, ya, tengo ok, entonces tengo filtración del suelo, el agua está acumulada allí, pues yo la puedo sacar con bombas o con manantiales. Los manantiales me forman los ríos. Entonces, el agua, el suelo funciona como un tanque que se va vaciando producto de la acción de los manantiales. Entonces vemos que el ciclo del agua está constituido por el proceso de evaporación desde tierra y desde los mares y lagos hacia la atmósfera, luego la precipitación con la lluvia, producto de que los vientos chocan contra las montañas y al elevarse el viento disminuye su temperatura, hace que precipite el agua que va a caer a lo largo del río de todo el planeta, ¿no? Entonces vemos este es el ciclo del agua, pero hay unos elementos importantes que yo necesito destacar con ustedes. ¿Cuál es el papel de los bosques en el ciclo del agua? ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué los bosques son importantes en el ciclo del agua? Bueno, que Ariel no nos quiere ayudar. Ruby, Dígame, ingeniero, es que no, disculpe. ya. Los bosques. ¿Por qué los bosques son cruciales en el ciclo del agua? ¿Por qué son importantes? Puede ser por la transpiración que emiten ellos. Ok, ellos transpiran y van a emitir agua del suelo hacia la superficie, pero Sí, eso no es lo más importante. ¿Qué pasa cuando la absorción del agua. perdón, no te entendí? Absorción del agua, digo. Ellos intervienen Quedita, en mi la amor, absorción quedita. del agua. Cuando llueve, si no hay un árbol que ataje la gota de agua viene cayendo y cae a una velocidad Ujú, bastante grande. Entonces, cuando la gota de agua pega del suelo directamente, rompe el suelo y lo separa ajá. en partículas finas, como la arcilla y los limos, de la arena. Y ese agua, si no se infiltra, escurre por la superficie del suelo. Claro, ellos regulan el flujo del agua.
Claro, el árbol con sus hojas aguanta la gota impide que la gota llegue con suficiente velocidad al suelo y por lo tanto protege el suelo. Entonces, además, esto permite que el agua se infiltre y el tanque que está en el subsuelo se llene. Si no hubiera árboles, el agua escurriría por la superficie del suelo hacia los ríos y no se infiltraría. Por lo tanto, el tanque no se llena y cuando deje de llover, no va a haber suficiente agua en el tanque subterráneo para que siga fluyendo el agua durante el verano y los ríos se mantengan con agua. Porque si no, los ríos se transforman en quebradas que no tienen agua durante cierto tiempo del año, ¿no? Entonces, vemos que el papel de los árboles no solamente son importantes en la transpiración, sino que son cruciales para que el agua no destruya los suelos y se infiltre para poder reponer el agua que sale de los manantiales. ¿Estamos claros por ahí? Sí, Bien, seguimos. El tratamiento del agua potable. Aquí en Puerto Viejo, ¿de dónde viene el agua? El agua que tomamos. ¿De qué río? Ruby, ¿de qué río? ¿Qué río tiene Puerto Viejo? Brittany, ¿qué río tiene Puerto Viejo? Ya va, no es posible que se me queden callados. Algo tan elemental. ¿Cómo se llama el río que pasa por Puerto Viejo? Yani David, dime. Poza Honda, Osaonda es como se represó el río, pero ¿cuál es el nombre del río? Río Puerto Viejo. Claro, el río Puerto Viejo, de ahí viene el agua que tomamos. Pero el agua que tomamos, Porto Agua, no la manda directamente a las casas. Pasa por un proceso de purificación. Entonces, hay que potabilizarla si viene de un río o un lago, u oxigenarla y controlar las sales disueltas si viene de un pozo. Entonces, en este caso, tenemos agua de un río. Entonces, el agua entra a un tanque donde se va a mezclar con unas sustancias que van a hacer que las partículas en suspensión que están en el agua del río Puerto Viejo precipiten. Entonces, por eso se llama sedimentación. Entonces, arriba, en la parte de floculación, mezclamos el agua del río Puerto Viejo con unas sales a base de aluminio o con gelatinas, unos polisacáridos que extraemos de algas y hacen que las partículas de arena, de limo, que están flotando en el agua del río Puerto Viejo, se unan y forman unos pelotas más grandes que van a precipitar más fácilmente. Entonces, aquí tenemos el proceso de sedimentación, luego se le agrega cloro y se lanza a las ciudades. Ese es el proceso de tratamiento de agua servida por parte de Porto Agua para el agua que tomamos nosotros. ¿Ah? Bien, pero una vez que el agua la usamos en casa, la usamos en el baño, la usamos para bañarnos, lavar las manos, lavamos los platos, los cubiertos. Ese agua no puede lanzarse así como viene. Bueno, aunque durante muchos años el Ecuador lanzó el agua cruda al mar o a los ríos, ¿no? El problema es que eso destruye la fauna y la flora de los ríos y de los mares y hace falta pues tratarla. ¿Cómo la tratamos? Entonces, el agua, fíjense que viene de las industrias arriba, tenemos una gran tubería que va recogiendo el agua de todas las industrias y las casas y la lleva a un desarenador. Ese desarenador es donde van a precipitar las partículas más grandes. Luego pasamos a un clarificador primario donde las bacterias van a estar suspendidas en unas partículas que se llaman lodos activados. Entonces, allí en este reactor de lodos, que no es más que
agua con tierra, esas partículas de tierra están recubiertas por bacterias y hay mucho oxígeno. Hay un aireador que mantiene los niveles de oxígeno en el agua, de tal manera que las bacterias que están allí presentes me van a transformar la materia orgánica en un solo día. Toda la materia orgánica queda transformada, por eso tenemos el irrigador primario y el irrigador secundario. Finalmente, el agua tratada debe ser liberada, pero previamente le vamos a poner unas sustancias que destruyan las bacterias que pueda haber patógenas, ¿no? Entonces, por eso le ponen cloro. Eh, una vez que está ya lista, con unos niveles aceptables de bacterias menores a las que entró, entonces se libera el agua en un lago y ahí hay que seguir las reglas del Ministerio del Ambiente, que indica, según el tipo de empresa, cuántas bacterias puede haber en el agua que se está descargando en el ambiente. Bien, esto es la ley, texto unificado de legislación secundaria del medio ambiente, TULSMA, y ahí está la clave. Todas estas diapositivas las van a tener todas en el chat. Pero aquí les paso la ley ambiental, el TULSMA indica la calidad del agua que debe haber para que las personas se bañen en una playa o un río, la calidad del agua que puede tener una empresa cuando lanza el agua al ambiente. Si no cumple con esos estándares, tiene que retenerla dentro de la empresa hasta cumplir con los estándares. Puede ser sólido en suspensión. Entonces lo que tiene que construir un tanque para que los sólidos precipiten y el agua que lanzan al ambiente tenga menores sólidos en suspensión. Bien, el ciclo de nitrógeno. eh, el nitrógeno está fundamentalmente en el aire, en la atmósfera. Ocupa el 70% de los gases que tenemos en el aire, ¿no? Entonces, uno puede tener bacterias fijadoras de nitrógeno en el suelo y en las redes de las leguminosas, de los frijoles, de las arvejas, de los garbanzos. Vamos a tener esas bacterias que me están tomando nitrógeno del aire y me están convirtiendo en nitratos. Eh, esos, aquí tengo amoníaco, nitratos en el suelo. Entonces, parte de esos nitratos se descomponen y vuelven otra vez a la atmósfera con bacterias nitrificantes. Otros eh, me van a tomar esos nitratos, los van a absorber las plantas y los van a acumular en sus cuerpos, ¿no? Luego parte de ese nitrógeno pasa a los animales herbívoros y luego pasa a los carnívoros, a los consumidores secundarios, ¿no? Entonces, ¿quién más produce productos nitrogenados interesantes? Bueno, lo producen los rayos. Cuando los rayos pasan o se desplazan por la atmósfera, toman el nitrógeno y lo convierten en nitrato. Entonces, las fuentes de nitrificación son la bacteria nitrificante y los rayos que me van a transformar el nitrógeno en nitrato. Entonces vemos cómo es un ciclo que pasa entre los seres vivos y los seres vivos se mueren y liberan el nitrógeno que cae en el suelo y eventualmente hay bacterias de nitrificantes que lo convierten a N2, a gases, ¿no? Bueno, el ciclo del fósforo, tenemos formación de roca formación de roca que contiene fosfato. En Perú tenemos en las playas de Perú unas rocas formadas por caca de pájaros. Como Perú tiene unos mares muy ricos en minerales, hay mucha comida. Las algas crecen en las costas peruanas de una manera impresionante. Esas algas van a permitir que haya muchos peces porque van a comer organismos que comen esas algas. El pez no puede comer las algas, pero los copépodos, los cladóceros, las larvas de peces, las larvas de invertebrados en el mar van a consumir esas algas. Y los peces, se comen esos organismos, las larvas de peces. Entonces, yo tengo que eh, eh, las rocas fosfóricas,
Bueno, estamos hablando de Perú, disculpen. Entonces yo tengo que hay mucho pescado, mucha comida en Perú, mucho pescado, muchos pájaros, y esos pájaros cuando hacen su nido, ¿dónde lo hacen? Brittany, ¿dónde hacen nido los pájaros en las costas marinas? No, no me quiere contestar, no nos quiere ayudar, Brittany. Yanni se me fue. Génesis, ¿estás todavía ahí? Aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pelado? No te veo, Yanni. No, entonces, cuando los pájaros del mar, ellos comen peces, pero ellos tienen que descansar y hacer nido. ¿Dónde hacen nido los pájaros, los pájaros del... Yanni, ¿dónde hacen nido los pájaros del mar? Ingeniero, en las rocas. En las piedras. Entonces, en las islas y en las rocas de la costa, los pájaros se sientan a descansar, ahí hacen sus necesidades y como son tantísimos pájaros, ese sedimento que se va formando, ese caca de pájaro, se va acumulando por montones de años. Entonces, Perú lo explota caca de pájaro que es muy rica en fósforo. ¿Y dónde viene ese fósforo? De los peces. ¿Y dónde vienen de los peces? De las algas que están allí viviendo, ¿no? Entonces, aquí tenemos una fuente, en la costa peruana tenemos una fuente muy rica de fósforo, pero en el resto del mundo, que no es Perú, tenemos roca fosfórica que también me va a liberar el fósforo. Entonces, dice elevación geológica. ¿Eso qué significa? Que cuando los continentes se forman, las placas tectónicas se forman, ellas van a elevar las montañas y va a permitir que la erosión actúe sobre las rocas y eso libera el fosfato. Que de lo contrario, pues si el fosfato está dentro del suelo, dentro de las piedras, pues no se va a liberar, va a estar allí acumulado durante millones de años. Pero cuando las formaciones geológicas se elevan, cuando se forman las montañas, esas rocas quedan expuestas al agua y ese agua las va a lavar. Y eso es la fuente de fósforo que tenemos entonces en los ecosistemas. Entonces, dice el escurrimiento de los campos fertilizados, queda el fosfato en el agua, fosfato en el sedimento y la formación de más rocas. Pero también el fosfato del suelo va a ser ingerido por las plantas va a ser, van a dárselo a los herbívoros, como el conejo se lo pasa a los carnívoros, y eso, ellos cuando se mueren, pues por descomposición, aumentan el fosfato en el suelo. Entonces vemos que la fuente primaria de fósforo son las rocas fosfóricas, ya sea sedimentarias, como las de Perú, formadas por los pájaros, o naturales, producto de la formación geológica que constituye rocas fosfóricas que van a elevarse con la formación de las montañas y al elevarse pues van a poder ser erosionadas y liberar ese fosfato. Bien, ¿qué es una cadena trófica? Eso lo vimos en la clase número 1 de este curso. Vemos que en la Tierra tenemos una planta que es el productor. Ellos toman luz, toman agua, CO2, me producen carbohidratos. Ese carbohidrato me alimenta ese gusano que es una mariposa eh, eh, es una larva de mariposa. Ese gusano es consumido por un pájaro, el pájaro es consumido por un águila y ahí el águila no es consumida por nadie, ¿no? Ahí muere. Entonces, fíjense, la cadena trófica tiene uno, dos, tres, cuatro. En tierra tiene cuatro componentes. Ahora veamos una cadena trófica en el mar. Entonces tenemos, ¿cuáles son los productores? Las microalgas y las bacterias fotosintéticas, que son muchas, están flotando en el agua y forman el fitoplancton. Ellas son consumidas por larvas de peces, larvas de invertebrados. eh, Eso a su vez, ellos van a ser la comida de pequeños peces como las sardinas. Esas sardinas van a ser consumidas por la sierra o los tiburones y el- la,
los tiburones a su vez van a ser consumidos por otros peces más grandes, ¿no? Entonces, fíjense que aquí en el mar tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco niveles. En tierra tenemos uno, dos, tres, cuatro. En el mar, usualmente hay más niveles de las cadenas tróficas que en tierra. Y una de las razones es que en el mar los animales flotan. En tierra, el gasto de energía para movilizarse es mucho mayor que en el mar. Bueno, entonces, son las 11:30. Eso era lo que tenía, las dos clases que tenía para hoy. Eh, ¿Hay algún comentario de ustedes, alguna pregunta? Están todos muy calladitos. No, 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 ingeniero, yo la verdad que sí lo entendí hoy día. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a parar la clase aquí, la voy a convertir a YouTube y se lo paso al chat para que los que no pudieron venir hoy o no quisieron venir hoy, porque podían, claro que podían, pero no quisieron, la puedan ver. Bien, entonces hoy es el último día del año, espero que todos ustedes y su familia lo disfruten, pasen una noche de nuevo año muy agradable y que el 2025 pues sea muy provechoso para todos nosotros. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente para usted. Nos vemos entonces el martes 7 en la clase que vamos a terminar entonces el tema 4 con metabolitos secundarios. Hasta el Ya va a martes, ser un año sin verla, profesor. Va a ser un año entero sin verla. O sea, un año sin ver. tipo, uno llega a la clase y le dice, profesor, no lo veo desde el año pasado. Eso es cierto, eso es enteramente cierto, Yanni. Bueno, felicidad pues, chao.